Ok, buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta que es la segunda clase de repaso de todos los temas que hemos visto hasta ahora en el curso. Y el día de hoy vamos a estar viendo las preguntas de la parte de matemática del quiz general uno y vamos a tratar de llegar hasta la parte en donde fue que la mayoría de ustedes entraron al curso para que así estén al mismo nivel y al mismo ritmo que el resto de las personas que lo están llevando. Entonces vamos a ir viendo pregunta por pregunta, vamos a ir analizando y en caso de que tengan alguna pregunta la pueden hacer por el chat o igualmente por el chat de voz. Entonces, para empezar el día de hoy tenemos la pregunta número 51, que lo que nos dice es lo siguiente. En una caja se tienen 6 lapiceros verdes, 8 negros, 2 azules y 15 amarillos. ¿Cuántos lapiceros se deben de sacar como mínimo para tener la seguridad de haber obtenido 2 lapiceros negros y 3 amarillos? Esta pregunta es muy parecida a una que yo puse en el quiz que les subí el día viernes o sábado, más o menos. Y ese tipo de pregunta se llama certeza, pertenece a un tema del mismo nombre. Que para resolver ustedes problemas que involucran palabras como certeza o, en este caso, seguridad, lo que tienen que hacer es primero ver qué es lo que les están pidiendo. Ustedes les están pidiendo encontrar el mínimo para haber obtenido 2 lapiceros negros y 3 amarillos. Entonces, lo primero que ustedes hacen para resolver esta pregunta es sacar todo aquello que no les sirve. En este caso, ¿qué es lo que no les sirve? Lo que no sea negro y lo que no sea amarillo. Entonces, ¿qué es lo que no es negro? Los 6 verdes y los 2 azules no son negros ni son amarillos. Entonces, ustedes hacen primero esta suma, ¿verdad? 12 más 6. Y entonces, una vez que ustedes tienen esta suma, le agregan de estos dos el que tiene mayor cantidad. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad? Vemos que negros tiene 8 y amarillos tiene 15. Entonces suman 15 amarillos y después ya saben que sacaron todos los amarillos, todos los azules y todos los verdes. Entonces solo quedarían negros y tendrían que sacar 2 lapiceros negros. Si ustedes hacen toda esa suma, el resultado les debería dar 35. Entonces, ¿por qué se sacan primero todos aquellos que no les están pidiendo? Ya que ustedes en esas preguntas ven que les están pidiendo tener seguridad. Entonces, ustedes tienen que imaginarse en el hipotético caso de que están teniendo la peor suerte del mundo. Entonces, que primero están sacando todo lo que no les sirve y ya después sacan lo que les está pidiendo el problema. Esa es la técnica para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces, ustedes tienen que ponerse como en el caso más radical, muy improbable, pero posible, de que están sacando solamente cosas inservibles. Entonces, ¿qué no les sirve a ustedes? Los 6 verdes, los 12 azules, los 15 amarillos, porque son los que hay más cantidad. Entonces, ustedes no pueden decir que sacan primero los 8 negros, porque no tienen ninguna forma de saber que los 8 que están sacando sean negros, porque pueden estar sacando algún amarillo entre esos. Pero si ustedes se posicionan como con la posibilidad de que solamente son amarillos, entonces ya saben que solamente quedan negros. Y como nada más necesitan 2 negros, los siguientes 2 que saquen van a ser con seguridad negros. Entonces, como ya sacaron todos los amarillos, ya tienen 3 amarillos. Y como solo quedaban negros, sacando 2 negros, ya tienen seguridad de que obtuvieron lo que les están pidiendo. Es un poco enredado si uno se pone a explicarlo, pero una vez que ustedes agarren práctica y hacen varios ejemplos de ese tipo, ya se dan cuenta que no es nada del otro mundo. Seguramente yo les esté subiendo en estos días, si pudiera hoy mismo lo subo, videos donde se hagan ese tipo de problemas para que ustedes agarren más práctica. Pero casi todos siguen la misma fórmula, por decirlo así. Luego, pasamos a la pregunta 52, que nos dice, si 12 trabajadores construyen un muro en 8 días con una jornada de 8 horas diarias, entonces la cantidad de trabajadores que se ocupan para construir un muro igual al anterior en 4 días con jornadas de 6 horas diarias corresponde a. Entonces, este problema
es de análisis matemático. Yo lo que les recomiendo es tratar de hacer un tipo de conversión para poder resolverlo. También sale si lo trabajan con lógica, pero trabajarlo con lógica es muy de cada persona, entonces no tengo yo como una manera de explicárselos directamente. Pero si lo quieren ver de una forma un poco más metódica, pueden hacer esto, ¿verdad? Relacionan las horas y días de trabajo con los trabajadores que hay de la siguiente forma para aplicar una regla de 3. Entonces, ustedes tienen que 12 trabajadores trabajan 8 días y trabajan 8 horas. Esto va a ser lo mismo que van a hacer X trabajadores, que son los trabajadores que estamos buscando, en 4 días por 6 horas. Entonces, ¿ustedes qué hacen en este caso? Hacen simplemente un despeje. Entonces, un despeje de una ecuación de este tipo, lo que ocupan saber es cuánto vale X. Entonces, X pasa al otro lado a multiplicar y nada más hacen las operaciones que quedaron aquí. Entonces sería 12 por 8 por 8 dividido entre 4 por 6. Y eso nos daría 768, lo de arriba, entre 24, ¿verdad? Porque 6 por 4 es 24, la X pasa a la derecha y lo de arriba da 768. Y esa división ustedes la pueden hacer a mano o con calculadora, no hay problema. Y les queda que la X que estábamos buscando es igual a 32. Entonces, 32 trabajadores es la respuesta correcta a este problema. Sale fácil, el problema es plantearlo, pero una vez que ustedes sepan cómo establecer la relación esta, ¿verdad? De 12 por 8 por 8 entre X por 4 por 6, ya tienen el ejercicio hecho prácticamente. Podría salirles en un par de minutos. Nada más que lean bien el problema, ¿verdad? Sepan qué es lo que les están pidiendo y así no van a tener ningún inconveniente al momento de resolverlo. Ahora, la 53, voy a darles a ustedes un chance para que la resuelvan. Lo que dice es, los asientos de un carrusel están numerados con 1, 2, 3 y así sucesivamente de forma consecutiva y circular. Y un niño está sentado en el número 11, mientras que otro está sentado en el número 4, que está diametralmente opuesto. Eso significa que está al otro lado. Entonces, la cantidad de asientos que tiene el carrusel es, y tenemos las opciones. Entonces, les voy a dar a ustedes un par de minutos para que la resuelvan, escriban su respuesta y ahorita vemos la forma de resolverlo. La recomendación que yo les hago es que traten de dibujar la situación y de ahí calculan cuántos asientos hay en total dentro del carrusel. Okay. Entonces, lo que yo les recomiendo es que dibujen, ¿verdad? Un círculo donde tenemos un 4 aquí y un 11 aquí. Entonces, de 4 a 11 hay una distancia de 6 números.
Entonces hay 6 números aquí y 6 números aquí. Entonces, si ustedes suman los 6 números que hay a este lado, más los 6 números que hay a este lado, tenemos que hay 12 a la par de ellos. Y si lo sumamos a ellos, sería 12 más 2, que es igual a 14. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Respondieron muy bien, está excelente. Entonces ven que ese ejercicio no es nada complicado, es nada más de hacer el dibujo, y haciendo el dibujo ustedes se dan cuenta que entonces aquí va el 10, el 9, el 8, el 7, el 6 y el 5, y después aquí irían los otros. Entonces nada más hacen una suma de todos y con eso consiguen la respuesta. Siempre considerando, ¿verdad?, que un círculo hay lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí. Entonces es nada más lo único que tienen que tener en consideración. Igual es algo muy fácil, entonces no pasa nada. Ahora vamos a hacer la pregunta número 54, que dice: Juan debe sembrar en su huerta 320 plantas de zanahoria, 240 de lechuga y 360 de culantro. El terreno disponible para sembrarlas es de forma rectangular y quiere que cada hilera tenga la misma cantidad de plantas sin mezclar diferentes tipos en cada hilera. El número de hileras que debe hacer es... Entonces, ustedes primero lo que tienen que encontrar es cuál es el número de la cantidad que va a entrar en cada grupo. Es decir, un divisor que tengan en común tanto 320 como 240 y 360, para que ese sea el grupo mayor donde él va a empezar a distribuirlos. Y una vez que ustedes tienen eso, hacen el total y lo dividen entre ese número que obtuvieron para tener el total de hileras que va a sembrar Juan. Entonces, esto es más fácil si lo vemos de la siguiente forma. El máximo común divisor es el número de componentes que va a tener cada grupo, es decir, cada hilera. Entonces, el máximo común divisor se saca de la siguiente forma. Ustedes tienen 240, 360, 320 y empiezan a ver cuál es el número por el que se pueden dividir todos y a la vez que sea el mayor de estos. Entonces, ustedes ven, pueden pensarlo de esta forma: 24 se puede dividir entre 4, 36 se puede dividir entre 4, 32 también se puede dividir entre 4, pero todos tienen un 0. Entonces, podría multiplicar 4 por 10, multiplico 24 por 10, 36 por 10 y 32 por 10, y tengo entonces que el máximo común divisor de los tres números es 40. ¿Verdad? Ustedes lo pueden pensar primero sin el 0 y después nada más le añaden un 0 a todos los números y ya tienen que el máximo común divisor es 40, y después ya no pueden sacar nada porque ya no tienen ningún otro número parecido. Vean que el 6 tiene mitad y tiene tercera. El 9 no tiene mitad, pero tiene tercera. Sin embargo, el 8 solamente tiene mitad y no tiene tercera. Si los tres no tienen un divisor en común, ya hasta ahí llegan, porque ya no se les puede hacer nada. Por eso es el máximo común divisor. Tiene que ser un divisor común que tengan todos los números que tiene aquí. Como pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, o sea, pueden aquí tener una infinita cantidad de números, pero todos tienen que ser divisibles por un mismo número. Si pasa algo como esto, donde hay uno que no es divisible por el mismo número que los dos anteriores, ya no se puede hacer nada. Hasta ahí queda todo. Entonces, aquí nos queda que el máximo común divisor es igual a 40. Y este máximo común divisor lo que indica es cuánto se va a sembrar por cada hilera. Y para saber cuántas hileras hay, ustedes lo que hacen es dividir el total entre esas 40 hileras. Vean que la respuesta 40 está entre las opciones para responder. Eso es para que ustedes se confundan y digan: ah, bueno, ya encontré el máximo común divisor y voy a marcar la C. Eso está mal, porque lo que nos está indicando es cuántas plantaciones va a haber por cada hilera, pero no nos está diciendo cuántas hileras hay en total. Entonces, para que tengan en cuenta eso, tienen que saber cómo interpretar los datos que están obteniendo a partir de cada problema. Entonces, ustedes lo que hacen es sumar 240 más 360 más 320 y lo dividen todo eso entre 40,
y ese resultado va a ser la cantidad de hileras que hay en el terreno que tiene Juan. Vemos aquí, ¿verdad? Tenemos el total de hileras. Si hacemos la suma, eso nos da que es 920. Entonces, si hacemos 920 entre 40, nos da que el total de hileras es de 23. Entonces sería la respuesta D. En este caso lo mismo, ¿verdad? Lo único difícil es saber que hay que hacer el mínimo común máximo común divisor. Es que se confunde porque también está el mínimo común múltiplo que se usa para otro tipo de preguntas que vamos a ver más adelante. Igual voy a ver si consigo algunos ejemplos donde se hagan preguntas de este tipo para que ustedes sepan dónde se aplica y cuándo no se aplica. Ok, entonces vamos a ver ahora con la 55, que lo que dice es lo siguiente. En un club deportivo hay 105 personas, de las cuales 39 practican baloncesto, 83 fútbol y 27 ambos deportes. La cantidad de personas que no practican baloncesto ni fútbol corresponde a... Y tenemos todas las opciones. Entonces, si ustedes se ponen a hacer la suma de 39 más 83 más 27, les va a dar un número que es más grande que 105. Eso no tiene sentido porque nos están diciendo que el total solamente es 105. El truco es que la pregunta no nos está diciendo cuáles practican únicamente un deporte y cuáles practican únicamente otro, sino que nos están diciendo los que practican uno, los que practican otro y los que practican ambos, pero se están repitiendo los que practican ambos en cada uno de estos. Entonces, para que ustedes puedan tener un análisis real de cuántos son los que practican cada deporte y cuáles son los que únicamente practican los dos, tienen que hacer algo como lo siguiente. Dibujan un diagrama, un círculo en este caso, y otro círculo que tengan una región en común. Esa región en común va a ser los que practican ambos deportes. Entonces, ustedes aquí empiezan llenando la región que comparten los dos diagramas. Primero escriben el 27. Después, en baloncesto, vemos que tenemos 39. A 39 le quitamos los 27 que practican los dos deportes para que nos queden los que únicamente practican baloncesto. Entonces, 39 menos 27 da 12. Después, en fútbol, tenemos que hay 83 personas, pero esas 83 también están contando a las 27. Entonces, para que se queden nada más los que practican únicamente fútbol, hacemos 83 menos 27 y 83 menos 27 da 56. Entonces, ya con esto, tenemos una suma que es menor a 105. Porque ustedes hacen 12 más 27, eso es 39. Y 39 más 56 da 95. Entonces, tenemos que las personas que practican fútbol, baloncesto y ambos deportes da un total de 95. Y las personas que hay en ese club deportivo son 105. Entonces, si hacemos la resta de 105 menos 95, queda que hay 10 que no practican ni baloncesto ni fútbol. Y ya entonces la respuesta correcta sería la opción A. ¿Ven? Ese es el único análisis que tienen que hacer. Lo único complicado en ese caso es hacer el diagrama. Pero ustedes la regla que tienen que tener es que siempre que haya preguntas de este tipo, primero ponen la parte donde se intersecan los dos diagramas y después se lo restan a las dos partes que nos están dando. En el examen del TEC, normalmente lo que hacen es poner tres diagramas. Por ejemplo, podrían poner baloncesto, fútbol y natación. Le hacen una pregunta exactamente igual, entonces es lo mismo, ¿verdad? Primero empiezan a restar los que están en el centro y después los que practican, qué sé yo, baloncesto y natación, después los de fútbol y natación, y después los de baloncesto y fútbol. Es el mismo proceso, entonces no se preocupen. Tal vez después veamos ejemplos de esos que son un poco más complejos, pero no requieren un esfuerzo mayor. Entonces, ahora pasamos a la pregunta número 56, que dice: Pedro,
Juan y Pablo tienen 30 bolinchas entre los tres. Si Pablo le da 5 bolinchas a Juan, Juan le da 4 bolinchas a Pedro y Pedro le da 2 bolinchas a Pablo, todos quedan con la misma cantidad. Entonces sabemos que hay 30 bolinchas y si todos quedan con la misma cantidad, esto quiere decir que todos tienen 10 bolinchas, ¿verdad? Porque 30 dividido entre 3 es igual a 10. Así que tenemos que hallar cuál es la cantidad de bolinchas que tenía Pablo al principio. Entonces, lo que yo les recomiendo para poder resolver este ejercicio es que lo empiecen a hacer de atrás para adelante. Entonces, saben que todos quedaron con 10 bolinchas. En el caso de Pablo, vemos que él tenía 2 que le dio Pedro. Entonces, antes de eso, él tenía 8. Y hubo 5 que le dio a Juan. Entonces, él tenía 8 más 5 bolinchas. Entonces, 8 más 5 es igual a 13. Y 13 es la cantidad de bolinchas que tenía al principio Pablo. Entonces, es el truco. El truco es saber que el problema se hace de atrás para adelante. Empezar con que todos tienen 10. Entonces, que si Pedro le dio 2 bolinchas a Pablo es porque antes Pablo no tenía esas 2 bolinchas. Y si terminó con 10 y antes no tenía 2, tenía 8. Y si le dio 5 a Juan, significa que antes tenía otras 5 aparte de esas 8. Entonces, 8 más 5 es igual a 13. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Ahora, la pregunta 57 dice, un conejo da 5 saltos en el mismo tiempo en el que un perro que lo persigue da 4, pero 8 saltos del perro equivalen en distancia a 11 saltos del conejo. Si el conejo le lleva 66 saltos de ventaja, ¿cuántos saltos tendrá que dar el perro para alcanzar al conejo? Esta pregunta no quiero que nos detengamos tanto porque es una pregunta demasiado compleja, que es muy poco probable que entre en el examen, ya que requiere de un análisis muy profundo y quitaría demasiado tiempo para un estudiante. Personalmente creo que podría salir nada más en un examen del TEC, pero es muy difícil, ya que los exámenes son más de análisis rápido y no una donde hay que aplicar tanta fórmula. Y de igual manera les voy a poner la solución, que es esta. Ni siquiera la pude hacer en PowerPoint, tuve que agarrar lápiz y un cuaderno. Entonces aquí tenemos todas las equivalencias de 4 saltos, son 5 saltos del conejo, y en 8 saltos queda el perro, el conejo da 11, y después tenemos que hacer una división, ¿verdad? De aquí dividido entre 8, aquí también dividido entre 8, entonces un salto del perro equivale a 11 octavos del salto del conejo, y multiplicando por 4, 4 saltos del perro son 44 octavos del salto del conejo, entonces esto hacemos una división y nos queda que 4 saltos del perro equivalen a 11 medios saltos del conejo. Entonces esto ya lo podemos después convertir a decimales, que sería 5,5. Entonces 4 saltos de perro equivalen a 5,5 saltos de conejo. Y cada vez que el conejo da 5,5 saltos, bueno, cada 4 saltos del perro son 5,5 saltos del conejo. Y el conejo se está alejando 5 saltos. Entonces la distancia de ellos es de 0,5 saltos. Y después tenemos que X saltos del perro equivalen a 66 saltos de conejo, mientras que 4 saltos del perro son 0,5 saltos de conejo. Entonces aquí hacemos una regla de 3, pasamos esto a multiplicar aquí, y nos queda que la cantidad de saltos que debe dar el perro son 528. Esa pregunta está en un video, de hecho de ahí fue donde yo saqué esta solución. Yo seguramente se los pase para que lo puedan revisar detenidamente, pero igual, como les digo, es un problema muy demandante como para que entre en un examen de ese tipo. Yo hoy les voy a estar subiendo el método para que ustedes vean el video, lo analicen, practiquen, que no quede como en el aire, ¿verdad? Pero les recomiendo que no le presten tanta atención, porque si no después se terminan confundiendo, porque yo leo esto y casi siempre termino un poco perdido, pero bueno. Entonces, ahora vamos a ver otros ejemplos. Esos son más parecidos a conversiones, que son de repaso, ¿verdad? Para que estemos al día con todo lo que hemos visto. Y la pregunta nos dice, esta la van a hacer ustedes.
Si el peso de 2 platos es igual al peso de 3 botellas y si el peso de 3 vasos es igual al de 2 botellas, entonces el peso de 16 botellas es igual al peso de, y tenemos todas las opciones. Entonces les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo analicen, traten de resolverlo y escriban sus respuestas. Ok, entonces para resolver esta pregunta, ustedes lo que tienen que hallar nada más es la equivalencia, ¿verdad? De cada objeto en botellas. Y en este caso, la única equivalencia que nos están dando es que 2 platos equivalen a 3 botellas y 3 vasos son 2 botellas. Entonces, tenemos 3 vasos más 8 platos. Tenemos que ir viendo cuál de todos estos nos da
16 botellas. Eso es todo el truco que ustedes tienen que hacer y saber cómo relacionarlo, ¿verdad? Tenemos tres vasos son 2 botellas. Y después tenemos 8 platos. Sabemos que 2 por 4 es igual a 8. Entonces, si aquí multiplicamos por 4 para llegar a 8, tenemos que multiplicar aquí también por 4. Entonces, 8 platos va a ser igual a 3 por 4 botellas, que eso serían 12 botellas. Entonces, 2 botellas más 12 botellas es igual a 14 botellas, no es igual a 16. Esa respuesta es incorrecta. Después tenemos 6 vasos más 8 platos. En el caso de los 6 vasos, sabemos que 3 por 2 es igual a 6. Entonces, aquí estamos multiplicando por 2. A este lado también tenemos que multiplicar por 2. Entonces, 6 vasos es igual a 4 botellas, ¿verdad? Porque 2 por 2 es igual a 4. Entonces, como 8 platos ya sabemos que son 12 botellas, tendríamos 4 botellas más 12 botellas es igual a 16 botellas. Entonces, eso es lo que estamos buscando, es la respuesta correcta. Sin embargo, seguimos viendo, ¿verdad? Para darnos cuenta de que no hay alguna otra respuesta que sea igual, porque en ese caso tendríamos problemas porque significaría que estamos haciendo algo incorrectamente. Entonces, vamos a la opción C que dice 9 vasos más 6 platos. Entonces, 9 vasos, vamos aquí, 3 por 3 es igual a 9. Entonces, si aquí multiplicamos por 3, aquí también tenemos que multiplicar por 3. 2 por 3 es igual a 6. Entonces, 9 vasos equivalen a 6 botellas. Después, 6 platos. Entonces, tenemos aquí 2 platos. Si 2 lo multiplicamos por 3, da 6. Entonces, aquí multiplicamos también por 3. 3 por 3 es igual a 9. Tenemos 9 botellas. Entonces, tenemos 6 botellas más 9 botellas es igual a 15 botellas. No es igual a 16. Seguimos. Aquí tendríamos 3 vasos más 10 platos. Tenemos 10 platos. Entonces vamos aquí. Si multiplicamos 2 por 5 nos da 10. Entonces si aquí multiplicamos por 5, a este lado también tenemos que multiplicar por 5. 5 por 3 es igual a 15. Entonces 2 botellas más 15 botellas es igual a 17 botellas. No es igual a 16. Entonces también está incorrecto. Y por último tenemos 6 vasos más 10 platos. 10 platos ya sabemos que son 15 botellas y 6 vasos ya habíamos visto que son 4 botellas. 4 botellas más 15 botellas es igual a 19 botellas. Esa respuesta tampoco es 16, entonces también es incorrecta. Y ya habíamos visto que la única que calza con lo que nos está solicitando el enunciado es la respuesta B. Entonces esta pregunta no tiene mayor truco, ¿verdad? Nada más saber relacionar la equivalencia y saber hacer la multiplicación, que si multiplicamos a un lado, tenemos que multiplicar al otro por el mismo número. Es todo lo que tienen que analizar bien ustedes. Ok, ahora vamos a trabajar consecuencias. Voy a darles unos segundos, bueno, un par de minutos, para que la analicen y escriban cuál posición o cuál número, mejor dicho, creen que va en la posición número 10. Entonces, 2 minutos a partir de ahora. Traten de ver la diferencia que hay de un número al que sigue.
Entonces, para resolver esta pregunta, tienen que encontrar cuál es el número que va en la posición número 10. Así que para hacerlo, lo que tienen que encontrar es la diferencia que hay de cada número al que sigue. Entonces, vemos que de 0 a 2 hay 2 números. De 2 a 6 hay 4 números. De 6 a 12 hay 6 números. De 12 a 20 hay 8 números. Y entonces, si vemos, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10. Y si le prestamos atención, todos son números pares. Entonces, como de este a este hubo 8, el que sigue va a ser un 30. Después van a haber 12 números de distancia. Va a venir un 42. Después un 14 de distancia, va a ser un 56. Y ustedes tienen que empezar a hacer eso hasta llegar a cuál es la posición número 10. Y aquí tenemos la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos que calcular las siguientes 5 posiciones. Entonces, lo que yo les recomiendo es que lo vean así, ¿verdad? 0 más 2, 2 más 4, 6 más 6, 12 más 8, 20 más 10, ¿verdad? Porque después de 8 el siguiente número par es el 10. Entonces eso nos da 30, después suman 12, eso da 42, después 14, 56, después suman 16, da 72, y después suman 18, y 72 más 18 es igual a 90. Entonces 90 es el número que está en la posición número 10. La respuesta correcta es la opción C. Lo único difícil de este problema es darse cuenta, ¿verdad?, de cuál es el patrón que hay de aquí a aquí, que aquí es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Es todo lo que tienen que ver. Y después de eso ya el problema se hace prácticamente solo. Nada más tienen que cuidarse, ¿verdad?, de hacer bien las sumas, que no tengan ningún error. Pero si hacen todo eso de manera correcta, van a llegar a que la respuesta correcta es el 90. Entonces, muy bien a los que contestaron que era 90. Están bastante bien con ese tema. Entonces pasamos a la siguiente. Aquí yo les hago una breve explicación acerca de qué son las secuencias. Eso es muy rápido, ¿verdad? Es una explicación muy simple. Entonces, una secuencia o sucesión numérica en matemática es básicamente un conjunto de números ordenados de una forma determinada. Es decir, tener varios números y que siguen un patrón específico. Un ejemplo es 1, 2, 3, 4, 5, que sería una sucesión dada por n más 1, donde n es la posición del número que comienza desde el 0 hasta llegar al infinito. Por eso la posición 0 sería ocupada por un número 0 más 1. Entonces la posición 0 sería esta, que sería 1, después 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. En el examen de admisión a ustedes lo único que se les va a evaluar es que intuyan cuál es el número que sigue en una sucesión, por lo que tienen que ir identificando cuál es la manera en la que se van formando. Un ejemplo es la siguiente sucesión, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 9, 6, 4. Es una sucesión que yo me inventé. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que 1 es igual a 1 a la 0. 2 es igual a 2 a la 1. 9 es 3 al cuadrado. 64 es 4 a la 3. Entonces vemos que aquí tuvimos 1 a la 0, 2 a la 1, 3 a la 2, 4 a la 3. Entonces el que seguiría por lógica es 5 elevado a un número menor que él. Entonces el número que es un número menor que 5 es 4, entonces seguiría 5 a la 4. Y 5 a la 4 creo que es 600 y algo por ahí. Bueno, 625. Entonces eso es todo lo que ustedes tienen que identificar. Aquí yo les pongo, ¿verdad?, más detallado de qué es lo que tienen que ver, ¿verdad? Sería 1 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 3 a la 2 es 9, 4 a la 3 es 64 y seguiría 5 a la 4, que 5 a la 4 es 625. Es todo lo que tienen que identificar, ¿verdad? En los exámenes a ellos les gusta bastante poner números cuadrados, números cúbicos. Entonces es bueno que vayan acostumbrándose a cuáles son los números cuadrados perfectos y cuáles son los números cúbicos perfectos para que no tengan ninguna sorpresa. Aquí yo les pongo algunos ejemplos, ¿verdad?, de sucesiones de internet, donde ustedes ven, ¿verdad?, que aquí uno es lo mismo que acabamos de ver ahorita en la pregunta de la práctica.
tenemos, se le suma 2, 4, 6, 8, 10, es decir, un número par mayor al que se sumó en el número anterior. Aquí tenemos igual, ¿verdad? 4, 7, 10, 13, que lo que está haciendo es ir de 3 en 3. Aquí 42, 38, 34, 30. Entonces lo que está yendo es ir de 4 en 4 para atrás. Aquí 8, 16, 32, 64. Aquí nada más está yendo, se está duplicando. Entonces aquí tenemos 8. Vamos a tener aquí 8 por 2, 16. Después 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128, que es la respuesta que tenemos aquí. Y después aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos 80, 40, 20, 10. Vemos que el número que sigue es la mitad del número que teníamos anteriormente. Entonces, la mitad de 80 es 40, la mitad de 40 es 20, la mitad de 20 es 10, y el número que sigue sería la mitad de 10, que la mitad de 10 es 5, y después sería 2,5, después 1,25, y así hasta el infinito. Entonces, no es nada del otro mundo, aquí tienen otros ejemplos, ¿verdad? Son muy fáciles, pero son para que ustedes vayan familiarizándose con el tema de sucesiones, que igual vamos a estar repasando a lo largo de las semanas que nos quedan del curso. Ahora vamos a ver la secuencia de esta pregunta, la número 5. Esta es una práctica del TEC. Entonces es normal que tenga un poco más de nivel. Y nos dicen, observa la siguiente secuencia: 4, 9, 14, X, Y, P. Y abajo tenemos 1, 4, 9. Entonces, cuando ustedes tienen secuencias en fracciones, identifiquen como que arriba hay una secuencia y abajo hay otra. No lo vean como fracciones en sí, sino como una secuencia encima de otra. Entonces, traten de ver, ¿verdad?, qué hay del 4 al 9, que también hay del 9 al 14, y en qué se parece el 1 al 4 y al 9, que es algo que acabamos de ver. Entonces, voy a darles un par de minutos para que lo analicen y después escriban sus respuestas.
Y veamos, ustedes ven en el orden que hay arriba y de 4 a 9 hay 5, ¿verdad? 9 menos 4 es igual a 5 y 14 menos 9 también es igual a 5. Entonces, el número que sigue va a ser 5 números después de 14. Entonces, 14 más 5 es igual a 19. Entonces, aquí iría un 19, después 19 más 5 sería un 24, y 24 más 5 sería un 29. Buscamos cuál opción tiene arriba un 29 y esa va a ser la respuesta correcta. En ese caso es la 4. La 4 es la única que tiene un 29 y la respuesta correcta. Ya con eso podríamos pasar a la siguiente pregunta. Sin embargo, vamos a ver cuál es el patrón que hay abajo. Abajo tenemos 1, que no sabemos nada que pasa con el 1. Tenemos después un 4 y tenemos un 9. Nosotros apenas vemos números como 1, 4, 9, 6, tenemos que pensar en cuadrados perfectos. Entonces, 1 es 1 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, después diría 4 al cuadrado, que es 16, 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. Entonces, abajo iría un 36. Noten que si hacemos primero la parte de abajo, no nos damos cuenta de si es la 1 o la 4. Entonces tendríamos que hacer a la fuerza la parte de arriba. Pero la parte de arriba ya tenemos que es 29 y solo hay una respuesta que tiene 29. Entonces ustedes de un solo podrían decir, ah, bueno, esta es la 4. Pero si quieren hacer las dos partes también está bien, están perdiendo tiempo, pero nunca está de más estar seguro de cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, sí, está muy bien. La respuesta es la opción 4. Aquí les pongo la explicación, ¿verdad? Los números de arriba van aumentando mientras se les suman 5 unidades. 4 más 5 es igual a 9, 9 más 5 es igual a 14, 14 más 5 es 19, 19 más 5 es 24, 24 más 5 es 29, y los de abajo son cuadrados perfectos. Por ejemplo, 1 por 1 es 1 al cuadrado, es 1, 2 por 2, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. Entonces la respuesta es la 4. Ahora igual van a tener un par de minutos para que analicen esta, que es de rellenar la secuencia a partir de lo que estamos teniendo, ¿verdad? Identifiquen qué podría haber aquí antes del 4, qué podría haber antes del 8 y después del 4, y aquí, ¿verdad? 1, el número, 5, 7 y otro número. Entonces después ustedes los ponen aquí en esta sección, en el orden que se les está presentando. Entonces, un par de minutos a partir de ahora.
Muy bien. Entonces tenemos que encontrar cuáles son los números que llenan la primera casilla. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Tenemos aquí 4, un número y 8. Entonces si vemos que hay un número antes del 4 y un número después del 4 que está antes que el 8, notamos que todos son números pares. El 4 y el 8 son números pares. Entonces es muy probable que aquí vaya un 2 y aquí vaya un 6. Ahora, si nos vamos con este, vemos que aquí es todo lo contrario, aquí son solamente números impares. Entonces aquí iría un 1, aquí iría un 3, 5, 7 y después vendría un 9. Y metemos esos números aquí para ver si tiene sentido. Entonces aquí iría un 3, 6 y 9. Vemos que tiene todo el sentido del mundo, ya que los 3 son múltiplos del 3, es decir, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6 y 3 por 3 es 9. Entonces, está muy bien, la respuesta correcta es también la 4. Entonces aquí yo les pongo, ¿verdad? Los símbolos. El triángulo para abajo es 3, el asterisco es igual a 6 y el triángulo hacia arriba es igual a 9. Entonces la respuesta es la 4. Bueno, aquí yo les pongo para que tengan en cuenta, ¿verdad? Cuáles son los cortes que maneja el Tecnológico de Costa Rica, por si alguno quiere alguna carrera de ahí, ¿verdad? Para que vean los campus que tienen. Entonces es importante que ustedes sepan que un corte no es específicamente la nota que ustedes tienen que sacar, sino que ustedes nada más tienen que pensar que es un promedio de lo que necesitan, ya que el corte cambia cada año las notas varían porque un corte es eso, es la última nota de la persona que fue aceptada en esa carrera. Entonces, por ejemplo, vemos administración de empresas en Cartago. El corte es de 587. Eso significa que la última persona que fue aceptada en esta carrera sacó un 587.34. Es decir, que todos los que sacaron nota menor a eso ya no fueron aceptados porque se les acabó el cupo. Entonces, los cortes dependen del cupo en las carreras y de la demanda que tienen. Entonces, es por eso que carreras como medicina tienen un corte tan alto, porque la gente las demanda bastante. O sea, hay un montón de gente que entra a la UCR con ganas de estudiar medicina. Entonces, es por eso que el corte de medicina es uno de los más altos, porque hay un montón de gente que quiere entrar y no hay tantos cupos como para que todos ellos puedan entrar. Entonces, solamente los que tienen una nota más alta se pueden quedar con el campo en la carrera. Y es por eso que uno ve que medicina tiene un corte de 720 o cosas por el estilo. En este caso, la carrera con corte más alto es ingeniería física y ingeniería en biotecnología. Entonces, para que se haga una idea, la última persona que entró a ingeniería en biotecnología sacó un 717, que es una nota bastante alta. Entonces, tienen que ir considerando los promedios para que ustedes apunten bueno, yo quiero tal carrera, entonces tengo que buscar sacarme una nota así. Igualmente, ¿verdad? Siempre tienen que aspirar a sacar la nota más alta, porque esa es la idea. Si ustedes sacan una nota más alta, pueden matricular antes, puede que les den una beca de excelencia, si sacan una muy buena nota en el examen, entonces tienen que ir motivados a darlo todo cuando estén haciendo la prueba, porque tiene beneficios sacar una nota alta en el examen de admisión. Entonces aquí yo les explico que es un corte, ¿verdad? Es lo mismo que les acabo de decir. Y digo que la Universidad Nacional no trabaja con cortes, entonces la Universidad Nacional lo que hace es que los divide a ustedes en tres estratos. El primer estrato es de un colegio, de los colegios privados, científicos y humanísticos. El segundo estrato es de colegios públicos como CTPs y liceos diurnos. Y el tercer estrato son de liceos rurales y colegios nocturnos. Hagan de cuentas que esto es como divisiones de fútbol, ¿verdad? En el primer estrato están como los equipos, en ese caso son los colegios que tienen más recursos, que mejor preparan a los alumnos para los exámenes. Entonces, ellos compiten entre ellos para ver quién tiene la nota más alta. Y después, en el segundo estrato, están, por decirlo así, los equipos de segunda división que tienen menos recursos, pero no están tan mal. Y entonces, entre ellos compiten para ver quién tiene la nota más alta. Y en el tercer estrato tenemos los equipos de tercera división, que en este caso serían los colegios rurales y los colegios nocturnos, que son donde hay menos preparación por lo general. Y entonces ellos compiten entre ellos
para ver quién es el que tiene la nota más alta. Esto es para que haya como un poco más de igualdad, ¿verdad? Que estos no se le monten a estos y estos no se le monten a estos, que compitan solo entre los que tienen las mismas condiciones. Entonces es una consideración que tienen que tener en cuenta por si quieren entrar a la nacional. Y ahora les pongo aquí un ejemplo, ¿verdad? De otra sucesión. Es una sucesión muy famosa que se llama la sucesión de Fibonacci, que lo que nos dice es cuál es el número que sigue en la sucesión. Tenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. Entonces aquí tenemos que ir viendo que hay de diferente en cada número. De 1 a 1 hay 0 números. Entonces aquí pondríamos un 0. De 1 a 2 hay un número. De 2 a 3 hay un número. De 3 a 5 hay dos números. De 5 a 8 hay tres números. De 8 a 13 hay 5 números. De 13 a 21 hay 8 números. Y después, de 21 al que sigue, va a haber 13 números. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta sucesión? Que al número se le suma el número anterior. Entonces, aquí había un 1, se le suma un 1, da un 2. A este 2 se le suma un 1, da 3. A 3 le sumo 2, da 5. A 5 le sumo 3, da 8. A 8 le sumo 5, da 13. A 13 le sumo 8, da 21. A 21 le sumo 13, va a dar 34. Entonces, aquí es una de las, esa solución también es muy famosa, suele salir en los exámenes para que la consideren, si quieren ver videos acerca de ella, lo que quieran. Entonces, la respuesta es 34. Al otro mundo. Ahora voy a darles a ustedes un par de minutos para que hagan el ejemplo 8, que dice considere la siguiente secuencia de figuras. Y tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Y si el cuadro en la primera figura tiene área igual a 1, ¿cuál es el área del cuadrado sombreado en la cuarta figura? Es decir, ¿cuál es el área de ese cuadrado? Entonces van a tener un par de minutos a partir de ahora. Esta pregunta ustedes la tienen que analizar de la siguiente forma. Aquí tenemos 1, ¿verdad? Después aquí tenemos que este 1 se dividió entre 4. Entonces 1 dividido entre 4 es un cuarto, que es lo mismo que multiplicar 1 por un cuarto. Después tenemos en la figura 3 que este cuadro se dividió otra vez en 4. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar un cuarto por un cuarto. Y un cuarto por un cuarto es 1 entre 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Entonces nos queda que esta figura, la figura 3, tiene un área de 1 entre 16. Y después esta misma figura, el cuadro sombreado, se divide en 4 y queda nada más 1. Entonces, la cuarta parte de este cuadro sería 1 entre 16 por un cuarto.
se multiplican los denominadores. 16 por 4 es 1 entre 64. Entonces 16 por 4 es 64 y como tenemos un 1 arriba quedaría 1 entre 64 y ese es el área del cuadro sombreado que tenemos en la figura número 4. Entonces la respuesta es la 4. En todo caso, si ustedes dijeron la 1, que la 1 es un octavo sería la mitad de este cuadro. Es decir, que estuviera sombreada nada más esta parte de aquí para arriba o de aquí para la derecha, como quieran ver, lo mismo. Entonces, eso sería un octavo. Ahora, vamos a ver la pregunta del ejemplo 9, que dice, ¿cuál expresión representa el área sombreada? Entonces, tenemos que identificar que el área de esto es un cuadrado que tiene el lado AB, o A más B más bien, y tenemos que identificar cuál es el área sombreada nada más. Es decir, tenemos que quitar esta área no la tenemos que sumar. Entonces, el área total del cuadrado es A más B, es el lado al cuadrado, ¿verdad? El área de un cuadrado es lado al cuadrado, entonces A más B al cuadrado, ese sería el área de todo el cuadro, pero tenemos que restarle el área que tenemos aquí en medio. Entonces buscamos cuál tiene A más B al cuadrado y después tiene una resta. Tenemos que los que tienen toda el área del cuadrado son esta, y las dos tienen una resta. Muy bien. Entonces, si nosotros identificamos cuál es el lado que tiene este cuadrado chiquitito, podemos sacar cuál es su área. Y el área sombreada será el área total del cuadrado menos el área de este cuadrado chiquitito. ¿Sí me entienden, verdad? Que sería nada más tomar como todo esto y quitarle este pedacito. Y listo. Con eso ya tenemos cuál es la respuesta correcta. Entonces, si nosotros identificamos la medida de este lado en términos de A y B, vemos que es el lado A, es todo esto, y la medida de B sería esta parte aquí chiquitita. Entonces, si nosotros tomamos el lado A y le quitamos la parte de B, que la parte de B, me equivoqué, es en realidad todo esto, entonces estaríamos haciendo una resta de esto menos esto, y la resta de esto menos esto nos deja solamente esta parte. ¿Esta parte qué es? Justamente es el lado del cuadrado que estamos buscando. Entonces, identificamos que este lado mide A menos B, ¿verdad? Entonces, como el lado de esto es A menos B, el área de este cuadrado chiquitito es lado al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería A menos B al cuadrado. Entonces, para hallar nada más el área sombreada, tomamos el área de todo el cuadrado que hayamos dicho que es A más B al cuadrado y le quitamos el área del cuadro chiquitito, que el área del cuadro chiquitito es A menos B al cuadrado. Entonces, hacemos la resta de la siguiente forma. A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado representa el área sombreada de la figura. Entonces, la respuesta correcta es otra vez la opción 4. Aquí yo les explico, ¿verdad? Que el área del cuadrado completo es A más B al cuadrado. Pero hay que restar el cuadro del centro de área. Entonces, su área es A menos B al cuadrado y el área total va a ser entonces A más B al cuadrado, área de todo el cuadro, menos área del cuadro del centro, que es lo único que nos ha sombreado. Entonces, la respuesta es la respuesta 4. Tenemos otra pregunta, ¿verdad? Que dice, un cangrejo que camina 100 metros por hora antes del mediodía camina 200 metros a la derecha y luego se devuelve 100 metros a la izquierda. Después del mediodía camina 300 metros a la derecha y luego retrocede 400 metros a la izquierda.
Si el cangrejo inicia su caminata en el punto P a las 9 de la mañana con dirección hacia la derecha, entonces a las 6 de la tarde se encuentra en... Tenemos que identificar dónde se encuentra el cangrejo a esa hora. Entonces les voy a dar a ustedes un par de minutos para que analicen el ejercicio y escriban sus respuestas y ahorita lo revisamos. Y revisemos, dice, el cangrejo camina 100 metros por hora, antes del mediodía camina 200 metros a la derecha y luego se vuelve 100 metros a la izquierda. Como nos dicen que empieza a caminar a las 9 de la mañana, tenemos que esas son 3 horas, ¿verdad? 200 metros y 100 metros son 300 metros y hace 100 metros por hora. Entonces, esto, en ese tiempo que él hizo esto y esto, hay 3 horas. Y aquí ya empieza el mediodía, ¿verdad? Entonces, después de mediodía, camina 300 metros a la derecha y luego retrocede 400 metros a la izquierda. Entonces, ahora analicemos la situación. Antes de mediodía, caminó 200 a la derecha. Entonces, aquí está 200 metros a la derecha del punto P. Luego se devuelve 100 metros a la izquierda. Entonces, quedó 100 metros a la derecha del punto P. Y después del mediodía, caminó 300 metros a la derecha. Es decir, ahora está a 400 metros a la derecha del punto P. Y luego retrocede 400 metros hacia la izquierda. Entonces terminó en el punto P. Sin embargo, vean que nos está diciendo a las 6 de la tarde. Y aquí vemos que después del mediodía camina 300 metros y luego 400. Esos son 700 metros. Entonces, él a las 7 de la noche está en el punto P, pero no a las 6 de la tarde. Ahí es donde está el truco en la pregunta. A las 6 de la tarde todavía le faltan 100 metros para llegar al punto P. Y como él está yendo de la derecha hacia el punto P,
a las 6 de la tarde está todavía a 100 metros a la derecha del punto P. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Aquí está la explicación, ¿verdad? Camina 100 metros por hora, antes del mediodía hizo 200 a la derecha y 100 a la izquierda, o sea que quedó 100 a la derecha de donde empezó. Luego del mediodía hizo 300 a la derecha y 400 a la izquierda. Entonces acaba en el punto P. Sin embargo, eso sería a las 7 de la noche, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. A las 6, aquí este todavía está mal escrito, ¿verdad? Perdón. Todavía le faltarían 100 metros del punto P. Entonces está a 100 metros a la derecha de P. Ahora, continuamos con el quiz. Vamos a llegar solamente como a la pregunta 6.1, 6.2 el día de hoy. Y la próxima semana estaríamos terminando ya todo el repaso. Ya definitivamente, porque esta parte sí es un poco más larga. Seguramente la próxima clase va a ser un poquito más corta. Y veamos la siguiente pregunta. Dice, un día mientras meditaba, un gurú cayó al fondo de un pozo de 300 metros. Después de intentarlo todo para salir, el gurú decidió escalar cada día 30 metros y cada noche se resbalaba 20 metros hacia abajo. ¿Cuántos días tardó el gurú en salir del pozo? Entonces nosotros tenemos que plantear una ecuación que nos identifique los días que él tardó para salir. Vean que él resbala 20 metros hacia abajo en la noche, no en el día. Entonces, eso es una consideración importante al momento de resolver el ejercicio. Esperen, aquí me adelanté. Entonces, tenemos que 300 es igual a 30, que son los 30 metros que él sube cada día, por X, que X es el día, ¿verdad?, en el que está, menos 20 por X menos 1. ¿Por qué X menos 1? Pues porque ese día que él haya subido no se va a contar la noche, porque como él ya salió, esa noche no va a tener que contar. Entonces, él baja 20 metros por noche. Cada noche equivale a un día, pero el último día no hay noche que él baje. Entonces, restamos 1 para que quede claro que ese último día él ya no siguió bajando más hacia abajo. Entonces, hacemos la distributiva, ¿verdad? 300 es igual a, aquí multiplicamos 20 por X, es 20 negativo, entonces 30X menos 20X es 10X, y después menos 20 por menos 1, menos por menos nos da más, entonces 300 es igual a 10X más 20. Y entonces hacemos nada más un despeje, ¿verdad? Tenemos 300 aquí, pasamos todo lo que no tiene X al otro lado a restar. 300 menos 20 da 280. 280 sería igual a 10X. Entonces pasamos el 10 a dividir y queda que 280 entre 10 es igual a X. Y 28 sería igual a X, que X es la cantidad de día que estamos buscando, ¿verdad? Aquí yo les hago la anotación para que quede claro que es la X. Y queda que en 28 días el gurú habrá salido de ese pozo. Entonces, aquí el único truco que tiene la pregunta es que si ustedes no consideran este X menos 1, la respuesta les va a dar 30. Y 30 es incorrecto, porque acuérdense que no estamos considerando la noche de ese día. Pero si ponemos nada más X, estaríamos considerando que ese día también baja, y eso es un análisis incorrecto. Yo la primera vez que resolví ese problema, se me fue a poner el X menos 1, puse nada más X y pensaba que la respuesta era 30, hasta que después me di cuenta de que hay que leer bien el texto donde dice cada noche resbala 20 metros hacia abajo. Entonces, nada más eso. Es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Ahora, la pregunta 59 dice, la mayor cantidad de días lunes que pueden darse en un periodo de 45 días consecutivos es la siguiente. Tenemos las opciones 5, 6, 7, 8 y 4. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que imaginarse es que ese periodo de días empieza en un día lunes. Entonces, tenemos que el día 1 es lunes. Ahora, cada 7 días, a partir de eso, van a ser lunes. Entonces, nos quedan 44 días y esos 44 días los podemos dividir entre 7. Y ese número dividido entre 7 nos va a dar la parte entera de esa división, los lunes que vamos a tener a partir de ese día. Entonces, si agarramos 44 entre 7, nos da 6.28. Entonces, el único número de ahí que nos importa es el 6.
Entonces, tenemos que después de ese primer lunes va a haber otros 6 lunes dentro de los 44 días que todavía nos quedan del periodo de los 45 días completos. Entonces, si hacemos 1 más 6, nos da que la mayor cantidad de días, lunes, que pueden darse en un periodo de 45 días es igual a 7. Aquí yo les pongo ahora la explicación. Lo más importante es que ustedes supongan que el día 1 de este tiempo es lunes. Porque si ustedes hacen nada más 45 entre 7, por decirlo así, les va a dar solamente 6 días. Y eso es incorrecto. Porque tienen que suponer que el primer día también fue un lunes. Porque si no están pensándolo como que nada más están viendo cuántas semanas hay. Y no es lo mismo contar cuántas semanas hay a cuántos días hay dentro de un periodo de días donde ustedes pueden poner cuál es el inicio de ese periodo y cuál es el final. Entonces, nada más tienen que saber cómo jugar con eso. En síntesis, nada más supongan bien esto y ya con eso tienen lista la pregunta. Ahora vamos a hacer la pregunta número 60. Va a ser la última. Voy a darles a ustedes 3 minutos o 4 para que la piensen. Como es un problema de análisis de una situación, es decir, es como un acertijo, ocupa un poco más de tiempo, entonces yo lo entiendo. Vamos a esperar a que ustedes lo tengan listo, es que, a que al menos dos escriban qué respuesta creen que es la correcta y lo analizamos y después estaríamos listos por hoy y la próxima semana terminaremos las preguntas de matemática. Aunque algunas ya las hayamos visto, es importante ¿verdad? Que estamos repasando, entonces no está de más tener una clase extra para que ya estén completamente afilados con las preguntas del examen de admisión, al menos la parte matemática.
Ok, la pregunta dice, 5 amigos son interrogados por un señor que reconoce haber visto a uno de ellos rayar su auto. Ellos respondieron, Diana, Gino rayó el auto. Kevin dice, soy inocente. Viviana dice, Fernando no fue. Gino dice, Diana miente. Y Fernando dice, Kevin dice la verdad. Se sabe que solo 2 de ellos mienten y solo uno rayó el carro. Entonces tenemos que a partir de esto identificar quién fue la persona que rayó el carro. Ok, entonces analicemos primero lo que dice Fernando. Fernando dice que Kevin dice la verdad. Si Fernando estuviera mintiendo, Kevin también estaría mintiendo, ¿verdad? Entonces, si los dos estuvieran mintiendo, Kevin sería el culpable. Pero no tendría sentido con la declaración que hace Gino donde dice que Diana miente porque ya tenemos los dos que están mintiendo. Entonces, como el hecho de que Fernando diga la verdad, diga la mentira, no tiene sentido porque esto no tendría ninguna validez lógica, entonces a la fuerza, Fernando y Kevin siempre están diciendo la verdad. Y después, si vemos esto, si Gino miente, Diana está diciendo la verdad. Y Gino habría sido quien rayó el auto. Sin embargo, como esto es verdad, lo que dice Diana tendría que ser también mentira, que Fernando no fue, entonces Fernando tendría que haber sido el que rayó el auto y no tiene sentido que si Gino está mintiendo, diciendo que Diana miente, entonces Diana está diciendo la verdad, entonces Gino fue quien rayó el auto y si esto también es mentira, vemos que no hay una relación lógica para decir las dos cosas. En este caso sería que Gino fue quien rayó el auto, pero también Fernando rayó el auto y solo uno rayó el auto. Entonces, sabemos que Gino tiene que estar diciendo la verdad. Y si Gino dice la verdad, Diana dice la mentira. Y Kevin y Fernando dicen también la verdad. Entonces, la otra que está mintiendo es Viviana. Y si Viviana está mintiendo al decir que Fernando no fue, la verdad es que Fernando fue la persona que rayó el auto. Entonces, la persona que le rayó el carro al señor fue Fernando. La respuesta correcta es la E. Entonces, aquí es muy de lógica, no hay como algo que yo les pueda enseñar en sí, sino que traten de plantear toda la situación, identificar, de ver desde el principio, ¿verdad? Que si este miente, ese también está mintiendo. Entonces, ver si tiene sentido que esos dos estén mintiendo junto con lo que están diciendo los otros. Y después ir con la otra, que es que este dice que Diana miente y ver si eso tiene sentido, ser que sea mentira o es más razonable pensar que es verdad. Eso es todo lo que ustedes tienen que identificar. Aquí yo les escribí la manera en la que yo lo hago, pero ustedes pueden pensar otra manera de decir que yo, no, pero se puede pensar que este dijo tal cosa y este dijo otra cosa, también es válido, ¿verdad? Para ese tipo de problemas hay mil maneras para solucionarlos y todas son igualmente válidas siempre y cuando lleguen a la respuesta correcta. Entonces, por hoy, eso sería todo. La próxima clase estaríamos viendo lo último, ¿verdad? Todas esas preguntas de matemática que quedan, creo que son 15, si no es que más. Y después de eso estaríamos concluyendo las clases de nivelación. Si tienen alguna duda, la escriben, me mandan un correo, un WhatsApp. Yo siempre estoy atento a todo lo que ustedes necesiten. Alguna aclaración, qué sé yo, algún aviso que ustedes tengan. Todo perfecto. Igual en Classroom, hoy tal vez les suba el video del ejercicio que les dije, que habíamos visto atrás. Y tal vez algo relacionado con los temas que vimos hoy. Entonces, eso sería. Y nos vemos el próximo lunes, si les queda bien. Y si no, me dicen y lo pasamos para otro día. Me lo escribirían por correo. Si tienen algún inconveniente con que sea el lunes. Si no, queda para el lunes igual. Y eso sería todo. Entonces, muchas gracias por haber estado hoy.
y nos vemos el miércoles, después del sábado y el lunes.